Buen día. Buen, Buen día. buen día. Bueno, me imagino que como yo hará 20 minutos que están esperando que nos habiliten la sala. No sé qué pasa con este sistema, pero ya les digo que después del parcial vamos a empezar a saber nosotros y si se corta a los 20 minutos, a los 40 minutos que se corte, porque yo no tengo forma de acceder hasta que no lo habilitan desde la facultad. Dice que entraron y que no había nadie, lo cual no es verdad. Bueno, ahí le contesto, gracias. Porque yo entré antes de menos cuarto. Y la verdad es una pérdida de tiempo para todos. Así que, bueno, en nombre de la facultad, aunque también fui víctima, pido disculpas. Bueno, ¿cómo andan? ¿Estudiando? Ya estamos, ¿eh? A full. Pueden contestar, aprovechen ahora. Claro, estamos todos de 9:45, es lo que yo les dije, pues me dijo que entró y no había nadie, no puede ser. Yo entré 9:43. Bueno, em, ¿algún comentario, alguna cosita que quieran charlar o hablar antes de arrancar con algún temita que tenemos pendiente? Nada, por ahora. Bueno, lo que les voy a pedir, ahí Marianela, tenés, no sé si vas a decir algo, porque si no, te pido que silencies. Ah, no te escucho, estás hablando, pero te veo hablar, pero no se te escucha. A ver ahí. ¿Sabes que no te escucho? ¿Los demás la pueden escuchar? Ahora sí. Ah, hay problema con el auricular, entonces. Yo tenía una duda de Dime. competencia. ¿Cuándo, o sea, yo tenía entendido que cuando hay un conflicto entre dos jueces que no se ponen de acuerdo con la competencia o no quieren ser competentes, resolvía la Cámara de Apelaciones, pero después hay otros casos donde interviene la Corte. ¿En qué casos son? Bien, a ver, te escuché muy cortado, pero creo entender tu pregunta. Lo que voy a hacer es silenciar a todos, si puedo, porque veo que hay varios micrófonos abiertos. Ah, pero ahora, ¿dónde está acá? Bueno, no puedo encontrar ahora dónde silenciarlos. ¿Se pueden silenciar todos, por favor? Así, a ver, voy a entrar acá. Acá está, listo, ya lo encontré. Sí, listo. Bien, a ver, creo que lo que me preguntabas, porque medio se cortó un poquito mientras hablabas. Creo que lo que me estabas preguntando era en qué caso resuelve la Cámara o en qué caso resuelve la Corte las cuestiones de competencia, ¿no? Bien, te entendía a medias, pero me pareció que era eso. El tema es así, los conflictos de competencia, o sea, ustedes piensen que el juez se puede inhibir de oficio, que eso lo vimos en el artículo 4, y decir yo soy incompetente. Puede ser incompetente en razón de la materia, del grado, del territorio, de lo que sea, de cualquier cosa, o de más de un elemento. Él puede manifestarse y decir soy incompetente. Ahí entonces, ¿qué hace? Se inhibe de actuar. Pero puede ocurrir que él, por ejemplo, se inhiba, se sortee otro juzgado, vaya al otro juzgado, y el otro juez diga yo también soy incompetente. Yo considero que el competente es el juzgado civil y no el juzgado de familia. Entonces ahí se genera un conflicto de competencia negativo. Ese conflicto de competencia negativo también se puede generar cuando el juez entiende que es competente, se presenta el demandado, plantea una declinatoria, el juez corre traslado al actor, la resuelve y le da lugar a la declinatoria y dice, es verdad, yo soy incompetente. Entonces manda el expediente a la receptoría, se sortea un nuevo juzgado y el nuevo juez dice, pero si yo soy incompetente. O sea que el conflicto de competencia negativo es cuando
ambos jueces manifiestan que son incompetentes en un caso concreto. El conflicto de competencia positivo cuando ambos jueces dicen ser los competentes. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos bien? De paso lo hago de repasito para todos. Ese conflicto de competencia positivo o negativo puede tener su origen tanto en que se haya inhibido de oficio el juez o que lo haya hecho resolviendo una inhibitoria o una declinatoria. O sea, de oficio o a pedido de parte, el juez expide sobre su competencia. Como mínimo, cuando se inicia la demanda, se expide. Y si se plantea una declinatoria o inhibitoria, se vuelve a expedir. Porque en realidad no es que se contradice, pero cuando se plantea la declinatoria o la inhibitoria, él conoce nuevos elementos que el actor no los denunció, que el demandado los lleva a juicio, al proceso, los hace conocer, y cuando el juez toma conocimiento de eso, dice, ah, no, bueno, pero entonces yo no soy competente. O sí, o dice sí, rechaza la inhibitoria o la declinatoria y se expide. Y es sobre su competencia positiva. O sea, lo importante es que los conflictos de competencia pueden tener su origen por la manifestación de los jueces cuando se inhiben de oficio o cuando resuelven una excepción de incompetencia o declinatoria o inhibitoria. Es positivo cuando los dos jueces dicen ser competentes y negativo cuando los dos dicen no ser competentes. Cuando ocurre esto, ¿quién lo resuelve? El órgano superior común a ambos. Entonces, si el conflicto de competencia se da entre un juzgado civil y comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata y un juzgado de familia del Departamento Judicial de Mar del Plata, ¿cuál es el órgano común a ambos? El órgano superior común a ambos. ¿Cuál sería, Marianela? A ver ahí. Ahí, la Cámara Si de no, con los Apelaciones auriculares Civil y fuera. Comercial. Exactamente. La Cámara de Apelaciones Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata. Acuérdense ustedes, porque alguna pregunta a desarrollar va a haber de competencia, porque las demás, que ahí alguien me preguntó, si es verdadero o falso, tienen que poner verdadero o falso, nada más. Que van a marcar. Si es multiple choice, van a elegir una o más respuestas correctas. O sea, ahí ustedes no tienen que redactar nada. En las que tienen que redactar son en las dos preguntas que va a haber de desarrollo. Entonces, si les toca alguna pregunta de competencia, contesten todo, no digan la Cámara de Apelaciones, digan la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial del Departamento Judicial de Mar Plata, por ejemplo. ¿Está? Para que no quede duda de qué Cámara de Apelaciones estamos hablando. Porque si ustedes dicen la Cámara de Apelaciones Civil y Comerciales, yo les diría, ¿y de cuál? O sea, que esté incompleto. Si me dicen la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, y no me dicen que la materia, ya también está incompleto, porque tenemos dos en Mar del Plata, una penal y una civil. ¿Está? Ahí la información completa. Bien, entonces, ahí no habría problema. Si la competencia se planteara entre un tribunal de trabajo del Departamento Judicial de Mar del Plata y un juzgado civil y comercial de Mar del Plata, ¿quién sería el tribunal competente a ambos para resolver el conflicto de competencia? ¿La Suprema Corte? Exactamente, Aldana, la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque no tienen un órgano común ambos como tribunal de alzada. ¿Por qué? Porque el tribunal de trabajo es distancia única, no tiene cámaras. Y si tuviera cámaras serían cámaras laborales, en todo caso no tiene nada que ver con la Cámara Civil. Distinto es familia y civil, porque ambas tienen como tribunal de alzada la misma Cámara de Apelaciones. O si fuera un juzgado de paz del Departamento Judicial de Mar del Plata y un juzgado civil y comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata o de familia, ahí sí, porque los tres civiles, los tres juzgados de paz, los 6 juzgados de familia y los 16 juzgados civiles y comerciales tienen como competencia, perdón, hay 3 cámaras de Mar del Plata, no 2, tienen como competencia, como tribunal de alzada, perdón, la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial. ¿Está? Ahora, si el conflicto de competencia se diera en una cuestión contenciosa administrativa, si se diera un conflicto de competencia entre un juzgado contencioso administrativo de Mar del Plata y un juzgado contencioso administrativo de Dolores, ¿quién es el tribunal común a ambos?
Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo porque es regional. Sí, no sé quién contestó. Josefina No. Pinedo. Josefina. Bien, repetí de nuevo porque la primera parte no te la escuché. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo porque es regional, no departamental. La Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo regional con asiento en la ciudad de Mar del Plata. Esa Claro, sería la eso respuesta completa, porque no sabemos si no hay otra Cámara de Apelaciones contenciosas administrativas que sea de otra región. Sí, decime, justo algo de parecido Cristina. yo iba a preguntar en general en cuanto a cómo se respondían las de desarrollar, porque como no hemos tenido de desarrollo, quizás no sabemos cómo encarar una pregunta de desarrollo para detallarla bien o no Bien, estamos en esos está detalles. bien. Ustedes van a tener un límite de renglones que ahí se les va a poner con la pregunta les va a decir cuál es el límite que tienen para contestar. Lo importante no es que ustedes se extiendan escribiendo 3 hojas. No, lo importante es que ustedes contesten puntualmente y con detalle lo que se les pide. Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, del caso que les había dado yo por múltiple choice, el caso planteaba un conflicto, ¿no? Bueno, se genera un conflicto por un contrato de locación, entonces a lo mejor diría, bueno, explique usted cuál es el juez competente, dónde iniciaría la demanda, qué opciones tiene el demandado, y ahí tendrán que ustedes, con sus propias palabras, explicar. O sea, son como las preguntas de desarrollo es lo que toda la vida se hizo en la facultad. O sea, nosotros siempre tomamos preguntas de desarrollo. Ahora Claro, no, porque, bueno, porque tenemos el campus que nos da otras herramientas. Sí, mi pregunta va, por ejemplo, recién cuando te respondí lo de la Cámara de Apelación en el Contencioso Administrativo, que me faltó agregar, ponerle ubicada en el Departamento Judicial de Mar del Plata. Ahí, ¿con eso solo se responde o tenés que, no sé, contextualizarlo? En sí, este sí, caso, sí. bla, bla, o Porque si la resuelto. pregunta, sí. O sea, yo lo que cuando les pido a ustedes, si yo les pregunto qué competencia tiene un juzgado civil y comercial, yo quiero que ustedes relacionen competencia con la ley 5827. Y la ley 5827 que dice que van a ser competentes en todas las cuestiones controvertidas o voluntarias en materia civil, con excepción de lo que sean cuestiones de derecho de familia o de menores, que puedan ser competencia de los juzgados de familia o de los juzgados de menores o de los juzgados de paz, que tengan, que de acuerdo al artículo 5 y al artículo 6 del Código de Procedimientos, sea competente el Departamento Judicial de Mar del Plata. ¿Entienden? Entonces, ustedes tienen que explicar, que no quede lugar a dudas, porque si ustedes me dicen, es competente, los juzgados civiles y comerciales son competentes en materia civil y comercial, que no me están agregando nada, me están dando el título. En realidad me estoy olvidando algo, porque sería civil, comercial y rural. ¿Mm? Entonces, ese es el tema. Ustedes tienen que leer bien la consigna y contestarla. No explayarse sobre temas no preguntados, pero sí lo preguntado, contestarlo. Entonces, si yo le doy, ¿qué opciones tiene el demandado? ¿Y cuáles serían las consecuencias? Ustedes ahí me pueden decir, y el demandado se puede presentarse y consentir la competencia si viene una prórroga territorial, o el demandado se puede presentar y puede plantear una declinatoria de tal y tal manera, que pasa esto, o una inhibitoria de tal y tal manera, y cuáles son los riesgos o los efectos de cada cosa. Explicar, desarrollar un poquito la cuestión. O sea, que cuando uno la lea la respuesta le quede claro que ustedes saben de qué están hablando. ¿Mm? Ese sería el punto. Tenemos un tema nuevo, que es muy breve, pero tenemos que es un tema que quedó pendiente, que yo sí ya le subí el PowerPoint, por si lo vieron, que es de procesos. Así que vamos a ver eso ahora. Eh, o sea, concéntrense y lo que tienen que hacer es dar una respuesta completa. Recomendación. Va a haber menos preguntas de las que se hizo en el parcial. O sea, en el parcial nosotros hicimos muchas preguntas y las quejas que hubo es que, no, que estuvieron muy acotados con el tiempo y dejaron para lo último las de desarrollo y a muchos les pasó que no les dio el tiempo después para contestarlas. O contestaron una y la otra por la mitad. En el recuperatorio, ¿qué hicimos? Pusimos menos
preguntas. Y pasó que muchos se abocaron tanto a las de desarrollo que después escribieron, marcaron cualquier cosa. Tienen que administrar el tiempo. Tienen que administrar el tiempo. O sea, que si ustedes tienen una hora y saben que de esa hora tienen, yo no me acuerdo ahora cuántas son, pero van a ser algunas menos que en el recuperatorio todavía. O sea, que van a tener la misma cantidad de tiempo y son como 5 preguntas menos que las que hubo en el parcial y 2 menos de las que hubo en el recuperatorio, algo así. Profe, Ustedes pueden decir, bueno, yo le dedico, déjame que te termine una cosita, sí, sí. que dedico 10 minutos a cada pregunta de desarrollo. Analizo, la pregunto, la pienso, la desarrollo, 10 minutos para la otra, después tengo tanto y me dejo 10 minutos para repasar y rever todo. O sea, tienen que administrar el tiempo. Sí, decime. Una vez que respondes una en el multiple choice, ¿podés volver después sobre la misma o ya una vez que respondiste no podés volver? Yo, sabes que no me acuerdo ahora. Sabes que no me acuerdo. Sí, o sea, una vez que obviamente pones enviar, ya no, porque te da la opción que también se pueda. Pero sabes que no me acuerdo. Pero eso va a decir, ahí les va a dar. Cuando ustedes, sí, acá me dice Andrea, la ven que se puede. Puede ser entonces que lo marques y después, sí. Yo lo que no creo que en la medida que no lo envíes, sí, se puede. Creo que sí. ¿Mm? Eh, razonen, razonen. Piensen lo que van a contestar. Bueno, a ver, voy a mirar esto y vamos a arrancar con los temitas ahí que quedan dando vueltas, que no es mucho, pero algo quedó. ¿En qué artículo está de la ley? Exactamente, no me acuerdo. En el artículo 14, si no me equivoco, de la 5827 habla del Departamento Judicial de Mar del Plata. Después está desarrollado o sea, ustedes lo que tienen que ver es cuál es la competencia de los juzgados civiles y comerciales, cuál es la competencia de los juzgados de familia, cuál es la competencia de los tribunales de trabajo, que eso cuando arranca a desarrollar cada uno de los distintos órganos, ahí explica la competencia. Pero la verdad que, como diría Mariani de Vidal, no soy guía telefónica, es una anécdota un poco vieja ya, pues ya no existen las guías telefónicas, no soy guía telefónica, no me acuerdo el número de memoria. La verdad que no me acuerdo. Hay que leer, marcar y tenerlo presente. Bueno, eso, claro, es lo mismo que me dice acá. No sé, Rocío. No te lo puedo decir así porque no me acuerdo. El artículo. Pero bueno, pero ustedes, lo que a mí me importa es que, o sea, se dediquen a ver bien la competencia, fundamentalmente en lo que son juzgados civiles y comerciales, juzgados del Departamento Judicial de Mar del Plata, hablo, civiles y comerciales, juzgados de paz, juzgados de familia, tribunal de trabajo, contenciosos administrativos y las cámaras de apelaciones civiles y contenciosas administrativas. La realidad es que de penal, si se toma algo, va a ser vinculado con algo más genérico de la provincia, no del departamento judicial. O lo mismo lo que hayan visto del Ministerio Público. Tener en claro cuáles son las competencias en términos generales de toda la provincia. Pero el departamento judicial, lo que es civil, laboral, familia y contencioso administrativo. No es tanto, porque en realidad son 2 renglones por cada uno. Bien. El artículo 50 habla de los juzgados civiles y comerciales, acá dice Cintia, de la 5827, artículo 50. Gracias, Cintia. Bueno, a mí me había quedado pendiente 2 o 3 cositas, que ahí voy a ver porque acá lo marqué. Por ejemplo, cuáles son los artículos de procedimiento arbitral. Y había quedado algo pendiente de juicio pericial que les digo ahora muy rápido. Les paso los artículos si quieren tomar nota, o se los copio. Ahí está, vamos a una cosa. Yo si lo pongo acá, creo que con esto, si se los pongo acá, ¿les sirve? Si los pongo en el chat.
Ahí está. Ahí les puse cuáles son los artículos de tribunal arbitral que tienen que ver, que en realidad es lo que vimos de amigables componedores y de juicio pericial, que juicio pericial les hago una mención ahora rápida, porque es muy sencillo. En realidad, les voy a hacer dos aclaraciones, porque el otro día un compañero de ustedes, y eso está todo en el foro, o sea que hay que leer lo que está en el foro, porque también forma parte de lo dado en clase. Un compañero de ustedes me hizo una pregunta con respecto al tema de los tribunales arbitrales de acuerdo al Código Civil Comercial. El Código Civil Comercial, ustedes ya algo habrán visto, porque algún civil tienen que haber cursado, enuncia muchas cuestiones de materia de derecho procesal, sobre cómo los jueces tienen que evaluar, sobre el tema de los principios que el juez tiene que tener en cuenta al momento del desarrollo del proceso o el dictado de una sentencia. Y entre todas esas normas procesales también habla de los árbitros. ¿Pero qué dice de los árbitros? Que es un contrato, habla del contrato de arbitraje. Y esto genera dos conflictos. Por un lado, el tema, o sea, conflictos jurídicos, ¿no? Doctrinarios. Por un lado, el tema que se discute por qué el Código Civil habla de cuestiones de derecho de forma, porque ustedes bien saben, porque lo vieron en la bolilla 1, que la facultad, dentro de las facultades no delegadas por las provincias de la Nación, está en la facultad de dictar las normas de forma, o sea, organizar el Poder Judicial de cada provincia. Lo que significa dictar las normas procesales es una facultad propia de cada provincia. Por eso la provincia de Buenos Aires tiene su propio Poder Judicial, porque se guardó, se conservó esa facultad, tiene su propio Poder Judicial, tiene su propio códigos de procedimiento en cada materia, la ley 5827 que lo organice, bueno, por supuesto, la constitución de la provincia, ¿no? En realidad fui por el orden de abajo para arriba. Y entonces la nación no tendría por qué estar regulando cuestiones que son de aspectos procesales. Y los tribunales arbitrales están regulados dentro del Código Procesal. ¿Por qué? Porque forman parte del ejercicio de la función jurisdiccional. O sea, nosotros estamos diciendo que los árbitros ejercen la función jurisdiccional, que le es delegada por el Estado en aquellos supuestos donde que verse sobre conflictos exclusivamente de contenido patrimonial, que no afecten el orden público, que no pueden versar sobre derechos indisponibles, perdón. ¿Está claro? Pero en realidad es una función jurisdiccional, es una función del Estado delegada a tribunales privados. Y para los civilistas, o sea, para el Código Civil es un contrato, o sea, que estamos hablando de cosas que parecen antagónicas, porque el contrato es justamente un acto jurídico celebrado entre particulares, y nosotros estamos hablando de una función del Estado en manos de privados. Por eso es que ahí ya partimos de una gran discusión de qué norma es la aplicable. Entonces, el Código Procesal lo que dice es que si cuando se pacta la competencia de los árbitros no se aclara si son árbitros amigables componedores, se entienden que son amigables componedores, o sea, que son de equidad, que aplican de acuerdo a su saber y entender, como ya dijimos, y no tienen que seguir normas procesales específicas. Pero por otro lado, el Código Civil, que dice que si no se aclara, son árbitros. La realidad es que si esto ocurriera en un caso concreto, el que lo tiene que resolver es el juez. ¿Cuál es la norma aplicable? Y si sigue por las normas del Código Procesal o por las normas del Código Civil. Porque tal vez en otras provincias establece el Código Procesal que si hubiera conflicto, o sea, si no se hubiera decidido si es amigable componedor o arbitral, se entiende que es arbitral y coincide con el Código Civil. En nuestra provincia no coincide. Ahora, ¿cuál predomina? Y bueno, si hay conflicto habrá que resolverlo en el caso concreto, porque acá los procesalistas entienden, por supuesto, que esto no es materia civil, por lo tanto prima el Código Procesal. Pero bueno, los civilistas consideran que no. ¿Está claro? Eso está igualmente con lo que me planteó un alumno, ahí yo hice la respuesta en el foro, así que ahí tienen todo. Pero bueno, es esto que les estoy diciendo. Bien. Y lo que nos quedaba, que era el juicio pericial,
en realidad, ustedes piensen que el Código Procesal, cuando habla del tribunal arbitral, da la posibilidad que se resuelva judicialmente someter la cuestión a árbitro. Esto en la práctica no ocurre nunca, porque ¿cuál sería el sentido de iniciar un juicio para que el juez nos diga si pueden resolverlo con árbitros? La cuestión es de la economía y de la celeridad que se busca, es justamente evitar ir a la justicia judicial y directamente someternos a árbitros. Por eso se pacta la competencia. Pero se prevé la posibilidad de que el juez tenga que resolver quiénes son los árbitros, cuál es la forma, cuál es el procedimiento, etc. Como les dije, en la práctica, y yo ahí el material que les subí habla del colegio, les recomiendo, yo subí 2 cosas del tribunal arbitral. Una es todo el reglamento interno, por si a alguno le interesa, no les voy a decir que es lectura obligatoria. Pero ahí van a tener respuestas, porque no tienen un libro para estudiar del tema. Respuestas, además de los artículos del código, de lo que hemos estado hablando en clase, que lo tienen ahí. Porque yo les expliqué cómo funciona el tribunal arbitral del Colegio de Abogados. Pero además del reglamento, también les subí una publicación que hay un resumen del Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados, que eso sí lo tienen que saber. O sea, si quieren profundizar, tienen el reglamento. Si no quieren o no llegan o lo van a dejar para un futuro, lo tienen el material, pero el otro sí lo tienen que leer. Y es muy esclarecedor, es muy claro cómo está explicado. Y les va a aportar. Así que léanlo, lean eso. Bien, entonces, lo que yo les explicaba es, normalmente, cuando las partes resuelven someter la cuestión a árbitros o amigables componedores, deciden ellas quién va a ser, si ya es uno institucionalizado o si eligen a alguien, como yo les decía, el del inmobiliario o al administrador del consorcio para resolución del conflicto. O sea, es una cosa más informal. Pero cuando hablamos de juicio pericial, nos estamos refiriendo a una etapa dentro del proceso donde el perito, ustedes saben que el perito es una persona experta en una determinada ciencia, que colabora con el juez en un proceso de conocimiento, aportando justamente sus conocimientos específicos sobre una determinada materia que el juez no tiene por qué conocer. O sea, tenemos peritos contadores, peritos calígrafos, ingenieros, arquitectos, lo que quieran, médicos de todas las especialidades, psicólogos. Ahora, hay algunas cuestiones que, como son muy complejas, conflictos de hechos en un juicio, como son muy complejas, el código da la posibilidad que el juez designe no a un perito para que lo asesore y después él, si quiere, se aparta, sino que designe un perito que tenga la función de árbitro pericial, que es lo que se llama juicio pericial. Es el artículo que yo les di. Ese perito, entonces, lo que va a ser, a ver, rebobino para dejar la frase bien hecha, lo que diga el perito, el juez lo va a tener como cierto. Les doy un ejemplo que es el más sencillo de entender. Hay veces que hay que hacer operaciones matemáticas que son muy complejas, porque hubo actualizaciones, o porque es una suma de dinero que estaba en otra moneda extranjera y hay que ver la cotización durante determinada etapa. O sea, muchas veces pasa, o con libros contables, y que hay operaciones muy complejas, que por más que un abogado las pueda hacer, la realidad es que no tenemos las herramientas que tienen los contadores. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Se puede designar a un contador como perito, árbitro. Entonces, el contador va a hacer la liquidación y el monto que resulte es el que las partes y el juez van a tener como cierto, no van a poder discutirlo. A lo sumo se podrá ver si se lo impugna y la oficina pericial hace otro dictamen, o si se lo remite a la oficina pericial. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que la opinión del árbitro, perito, que es un experto en una materia, va a ser tomada por cierta por el juez. ¿Está claro? Por eso se dice que es un perito, porque él está resolviendo una cuestión de hecho. Él está diciendo, los números dan tanto, y de ahí no se discute. Entonces, esa posibilidad dentro de un juicio existe.
Y es en estas cuestiones que les digo que son de hechos muy complejos y muy específicos en otra área, otra área que no sea derecho, lo jurídico. Sí. Profe, no entiendo cuando dice que va a funcionar como árbitro. ¿Cómo como árbitro? ¿Va a Porque ser... el árbitro, acordate que decide. El árbitro, ustedes acuérdense que cuando nosotros hablamos de mediador, el mediador intenta que las partes arriben o sea, que quiten peso al conflicto, que le saquen todas las cuestiones subjetivas para que puedan llegar a ponerse de acuerdo. Pero el mediador no decide. ¿Quién decide? El juez. ¿Quién más decide? El árbitro. El perito árbitro, o lo que se llama el juicio pericial, también decide. Y el que está decidiendo, ¿quién es? El perito. El contador está decidiendo cuánto da esa liquidación. No lo está decidiendo el juez. Lo está decidiendo el perito. ¿Mm? Por eso se dice que es árbitro, porque tiene la potestad de decidir. ¿Pero qué decide? ¿Quién tiene derecho? No. Decide sobre una cuestión de hecho, sobre un conflicto que es de hecho, basado en cuestiones de otras ciencias ajenas al derecho, a lo jurídico. ¿Está? Por eso les doy el ejemplo del contador. Acá lo que decís, sí, acá Cintia aclara, en el campo dentro de la bolilla 5 está lo que yo subí del archivo de tribunal arbitral. Perfecto. Bien, ¿alguna otra pregunta de esto o vemos rápidamente lo del proceso judicial? Así ya cerramos con esto y seguimos con las preguntas que quieran o tengan. Profe. Les voy a dar igual el artículo 1649 del Código Civil y Comercial de la Nación, es el que regula el contrato de arbitraje. ¿Ninguna pregunta? Sí, profe. Bueno, vamos a ver entonces. Decime. Una Te consulta. escucho. Sí. En este caso de juicio pericial, sería en el supuesto donde hay dos pericias que tienen resultados distintos, o sea, por los peritos de parte, y el juez solicita a un experto como sería el contador para que dé su opinión al respecto sobre una cuestión de hecho. En realidad no, sería otra cuestión. El tema de los peritos de parte en materia civil y comercial se da exclusivamente en los procesos ordinarios, cuando las partes deciden esto, que cada una de ellas designa a un perito y el juez designa a un tercero de la lista oficial. Y por mayoría, o sea, entre los tres tienen que hacer el dictamen, o si se presentó antes, como una prueba documental. Pero la prueba pericial en general se hace con un perito solo, designado de la lista oficial de los juzgados, o sea, que depende del Poder Judicial. O sea, que no cualquiera se puede desarrollar como perito. Y además está la asesoría pericial, que es una oficina que ustedes habrán visto dentro de la organización del Poder Judicial, que en algunas cuestiones, por ejemplo, en los juicios de insanías y demás, que hay que hacer rendiciones de cuentas, no se designa un perito de la lista oficial. Se manda a la oficina pericial, que colabora en estos casos para hacer, por ejemplo, determinar cuáles son los números. Pero si el asesor, si la oficina pericial dice el número da tanto, el juez después puede resolver si le hace lugar o no le hace lugar, porque es un elemento más. Pero si actúa ese perito sorteado, que es único, no hay de parte, es único, o el de la asesoría pericial en su caso, actúa como perito árbitro, ahí lo que se diga, lo que él diga, el juez lo tiene que tener por cierto. Lo que diga con respecto a ese punto, cuánto da la liquidación, por ejemplo. ¿Está? Bien, bien, gracias. Profe, cuando, Dime. no sé si yo entendí mal quizás, cuando dice que lo designa el juez, ¿se refiere al juez privado, al árbitro? Porque por lo que yo había entendido... No, al judicial, Claro. Yo había Dentro entendido de un que... proceso judicial existe la posibilidad decime, a ver. Yo había entendido que los jueces
judiciales, digamos, intervenían solo cuando se necesitaba ejecutar el laudo. A ver, normalmente, como por eso yo les hice esa aclaración, normalmente cuando las partes someten el conflicto a árbitros o amigables componedores o árbitros, lo hacen para evitar actuar en sede judicial. Entonces los jueces no hacen nada, no tienen nada que ver ni se enteran que existe eso. Si una vez que se dicta el laudo no se cumple, ese laudo tiene los mismos efectos que una sentencia. Entonces, ¿cómo logramos el cumplimiento forzado? Como no tiene imperium el árbitro, se inicia la ejecución del laudo ante un juez civil y comercial, el que hubiera sido el competente para entender ese conflicto. Si ese arbitraje no se hubiera renunciado al recurso de apelación, va a ser competente para resolver la apelación la Cámara de Apelaciones que hubiera correspondido si el juicio se hubiera iniciado judicial y no arbitral. Esto es lo que ocurre normalmente, o sea que la vinculación entre el árbitro y los jueces es muy acotadísima. Pero no obstante ello, el código prevé la posibilidad de que sea el juez el que vaya a decidir cómo se conforma el tribunal arbitral. Pero esto no ocurre en la práctica, porque no tiene mucho sentido, porque lo que se busca del tribunal arbitral justamente es lograr una economía de tiempo, una celeridad, una inmediatez, no a ver qué nos dice el juez para después ir a árbitro, no, directamente lo iniciamos en un tribunal arbitral y los jueces ni se enteran. Pero dentro de lo que es tribunal arbitral, tenemos tres: los árbitros, los amigables componedores y el perito árbitro o pericia arbitral. El último que yo hablé de él es cuando dentro de un juicio hay que resolver una cuestión de hecho compleja que es sobre una materia ajena a lo jurídico, que ni el juez ni las partes tienen por qué conocer en profundidad. Entonces deciden que esa cuestión fáctica la resuelva, que diga cómo fueron los hechos, por qué se derrumbó el edificio, o cuánto da una operación numérica compleja, que lo diga un perito árbitro. ¿Por qué se lo llama perito? O sea, es un perito, pero ¿por qué se lo llama perito árbitro? Porque él sobre ese punto decide, no da su opinión como un perito común, decide, y el juez no se puede apartar. ¿Está? ¿Quedó más claro ahora? Sí, 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 ahí entendí. Gracias. Bárbaro, de nada. Josefina, el juicio de ejecución del laudo no se inicia en no, en la Cámara no. Los juicios, a ver, todos los procesos se inician en primera instancia. Exactamente, acá como dice Marianela. Todos los procesos se inician en primera instancia. Si yo tengo que iniciar un juicio ejecutivo de ejecución del laudo, lo inicio en un juez de primera instancia. ¿Por qué? Porque la competencia del árbitro se acaba con el dictado del laudo una vez que el laudo quedó firme. Ya no tiene nada que hacer el tribunal arbitral. Entonces, si no cumplo el laudo, lo van a ejecutar. ¿Dónde lo ejecutamos? ¿Dónde inicio la ejecución de ese laudo? Claro, me confundí. ¿A quién le pido que lo hago al juzgado de primera instancia? La Cámara podría ser competente si fuera apelable Exacto. el laudo. Exacto, por eso me ¿Está claro ahora, Josefina? Sí, se me mezcló la Listo, apelación. perfecto. Fue como un Está bárbaro. pantalla, perdón. Bárbaro, y este es el momento para que se equivoquen y para hacer las preguntas y que quede claro. Bueno, vamos entonces a este tema. Proceso judicial. Esto es el punto que había quedado pendiente, el punto 3 de la bolilla 6. No vamos a ver mucho más de lo que está acá en el PowerPoint, así que vamos a hacer una pequeña mención. Ustedes ya vieron proceso, vieron naturaleza jurídica, vieron todo, así que lo que queremos ver es justamente cuáles son las características, la clasificación que se puede hacer con respecto a los procesos judiciales. Ustedes, caracteres del proceso y diferencias con otras figuras, eso lo vieron cuando vieron el objeto del proceso con el doctor Espinosa. Las normas procesales, como dijimos, es una facultad que tienen las provincias. Entonces la provincia de Buenos Aires dictó una norma de procedimiento civil y comercial
que es el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Ese Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, con el que estamos trabajando y el que estamos viendo, miren que quiero, vale. Este código además regula también cuestiones de familia. Entonces, si bien nosotros podemos diferenciar o dividir los procesos civiles y comerciales, familia, laboral, contencioso administrativo y penal, vamos a ver que las normas del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia, supletoriamente, también se aplican en los procesos laborales, en los procesos contenciosos administrativos, y regula también los procedimientos de familia. O sea que el mismo código tiene una norma regulatoria procesal muy amplia. O sea que nosotros tenemos dos códigos procesales: el Código de Procedimiento del Penal y el Código de Procedimiento Civil y Comercial. Ahora, o sea, el Código de Procedimiento Civil y Comercial regula los procesos de familia, pero el procedimiento laboral está regulado por una ley de procedimiento laboral, que es la 11.653. Esta ley remite supletoriamente para todas aquellas cosas que no estén reguladas específicamente el Código de Procedimiento Civil y Comercial. Y los juzgados contenciosos administrativos tienen también su ley de procedimiento, que es la 12.008 o 12.008. Pero también estas normas procesales remiten al Código de Procedimiento Civil y Comercial como norma supletoria. ¿Qué significa? Que las características especiales que tiene que tener un proceso laboral, ustedes piensen que el proceso laboral es de instancia única, tiene una audiencia de vista de causa, o sea, tiene procesos bastante diferentes, actos procesales muy diferentes a los civiles. O las normas procesales del proceso contencioso administrativo, que también son diferentes, están reguladas por las respectivas leyes. Pero las otras cuestiones comunes, cómo son los escritos, cómo son las notificaciones, o sea, todo lo que ustedes ya verán, porque todavía no han visto en actos procesales, o todo lo que no esté regulado por estas normas procesales, se aplica el Código de Procedimiento Civil y Comercial. Acá les hago una clasificación de los procesos civiles y comerciales, que esto es una fotocopia que saqué de Palacio. Él los clasifica en singulares y universales, porque los singulares son los que tienen como finalidad una parte del patrimonio de una persona, y por otro lado los universales, que son los que versan sobre la totalidad de los bienes de una persona. Los procesos se pueden clasificar también en judiciales o arbitrales, depende que el órgano que lo resuelva sea un juez que integra el Poder Judicial, o sea un juez privado, como serían los árbitros, y a la vez se puede clasificar, según el contenido, en contenciosos o en voluntarios. O sea, todas son cosas que ustedes las vieron en jurisdicción, pero que ahora la estamos viendo como proceso. Los controvertidos es cuando existe un conflicto, cuando hay una pretensión, cuando las partes tienen una litis que plantean ante el juez. O sea, que hay un conflicto intersubjetivo de intereses, de relevancia jurídica, que se presenta ante el juez como tercero imparcial para que dicte una sentencia que declare el derecho de las partes y ponga fin al conflicto. Pero también, por su contenido, los procesos pueden ser voluntarios. Y cuando hablamos de procesos voluntarios, ¿qué dijimos? Que no hay un conflicto. Hay peticiones extracontenciosas que se plantean a los jueces, que tienen por fin que dar relevancia jurídica a una situación de hecho, dar nacimiento, modificar o extinguir un vínculo jurídico, dar efectos, por ejemplo, de cosa juzgada a un acuerdo celebrado entre las partes cuando se pide una homologación. O sea, no hay conflicto. Entonces no hablamos de partes, hablamos de peticionantes. Estamos haciendo repaso de jurisdicción. ¿Van entendiendo la vinculación entre jurisdicción y los procesos en sí? Responde a los mismos principios, no hay diferencia. Bien. También los procesos se pueden clasificar de acuerdo a su finalidad en procesos de conocimiento o en procesos de ejecución. Volvemos a lo mismo. Los de conocimiento son los que surgen con un conflicto de intereses, donde hay que esclarecer el derecho de las partes, el juez toma pleno conocimiento de todas las cuestiones, se permite la apertura a prueba sin ningún tipo de límite, las defensas, la demanda y la contestación, donde todos pueden explayar sus determinadas cuestiones, y el juez va a resolver, declarando el derecho de las partes.
esa declaración puede ser una sentencia meramente declarativa, o sea que el juez puede decir, en este conflicto corresponde aplicar la tasa de interés tal, porque el conflicto versaba sobre cuál era la tasa de interés aplicable, porque qué sé yo, el banco aplicó un 10% mensual de interés punitorio y se genera un conflicto porque el usuario de la tarjeta considera que es un abuso y se inicia un proceso para que el juez esclarezca cuál tiene que ser el derecho. El juez declara el derecho. El juez declara el divorcio. Declara. No hay culpables, no hay víctimas, no hay condena. ¿Mm? O también los procesos de conocimiento pueden ser los de condena. Los de condena son aquellos donde el juez hace lugar a la demanda o la rechaza, condena al demandado que pague una suma de dinero, condena al demandado que devuelva un inmueble. Los procesos de ejecución, como dijimos, son aquellos que tenemos un documento del cual surge una obligación y su incumplimiento. Si ese documento tiene como base un acto judicial o arbitral, hablamos de una ejecución de sentencia, porque el laudo es asimilable a la sentencia. Si ese documento es un documento privado, como por ejemplo un pagaré que no se pagó, o un cheque rechazado por el banco, los procesos son los juicios ejecutivos. ¿Mm? Otra división que se puede hacer de los procesos es el acuerdo a la estructura, y eso ya lo vamos a ver igual más adelante, pero como para que sepan nada más esto, pueden ser los ordinarios o los especiales, que serían los plenarios rápidos o rapidísimos, que sería el sumario o el sumarísimo. ¿Mm? Eso es lo más importante que tienen que saber. Profe, Que esto, por eso les aclaro que es el cuadro. Sí, decime. cuando habla de Miro los acá. de ejecución, que dijo uno era ejecución de sentencia y el otro Cuando habla de los procesos de ejecución. Sí. Uno era ejecución de sentencia y el otro, en el caso de los pagaré, ¿de qué era? ¿Yo les puse compartir pantalla o no les puse compartir pantalla? No, a mí no me aparece. Ah, claro. Qué graciosa, porque les mostré todo y lo puse compartir pantalla. Esperen, esperen. Ahí está, ahora sí. Igual lo tienen ustedes, pero esto es lo que yo les dije primero, cuáles son las normas aplicables. O sea, ustedes lo tienen porque se los subí. Cuáles son las normas aplicables de los procesos. Después, acá está la clasificación que le saqué la fotocopia, que es la clasificación que hace Palacio, que es la que tienen ustedes si tienen el libro. Sí, sí, no sé quién me había hecho una pregunta. ¿Josefina? No, Aldana. Le había Aldana. preguntado, en los casos de los procesos de ejecución, había dicho como que dentro de eso estaba ejecución de sentencia, o si surgía un pagaré, proceso de ejecución propiamente dicho, sería... Juicio ejecutivo. Juicio ¿Juicio ejecutivo. ejecutivo o ejecución de sentencias? Sí, sí. Gracias. Bien. Y los universales, que son los que versan sobre la totalidad del patrimonio de una persona, o sea, ¿cuándo entra en juicio todo el patrimonio, todo el crédito y todas las deudas que pueda tener una persona? Cuando la persona fallece, o cuando es concursada, o sea, lo que ya conocemos como fallido o quebrado, o sea, la quiebra y el concurso, son procesos universales. Son los únicos, o sea, a veces se subdividen en otros, pero bueno, eso lo vamos a ver en la segunda parte del cuatrimestre. Bien. Este es un primer punto de lo que estábamos viendo recién, cómo se clasifican los procesos, según el órgano judicial o en arbitral. ¿Tá? Si el objeto es parte de la totalidad del patrimonio, son singulares, que son todos, y si es la totalidad, es universal, que son los concursos, quiebras y sucesiones. O sea, lo que no es concurso y quiebra, ni es sucesión, ya sea testamentaria, intestato o herencia vacante, que serían, ¿cómo se clasifican? Todos los que no son universales son singulares. ¿Por qué? Porque se discute una parte del patrimonio. Sí, yo puedo tener una discusión porque me chocaron y me destrozaron el auto y es lo único que tengo. Bueno, pero no es mi único patrimonio, porque el patrimonio cuenta todo lo que hace, todo el activo y todo el pasivo. O sea, que esta es una primera clasificación, según el órgano. Bien, acá tenemos esto, que lo usamos como repaso, que como
les dije, esto está totalmente vinculado con lo que sería la jurisdicción. O sea, la jurisdicción es la función jurisdiccional, la vemos desde la función que cumple el Estado. Pero si entramos al proceso, ya lo vemos plasmado en un expediente. Entonces, los procesos también se clasifican en contenciosos y voluntarios. Y ahí las características que recién les dije. Tiene por fin resolver un conflicto, una oposición de intereses, de relevancia jurídica, suscitado entre dos o más personas que revisten el carácter de partes. El voluntario, hablamos de qué? De peticiones extracontenciosas, que tienen por fin dar autenticidad o eficacia a un estado de relación jurídica, o como les expliqué hoy, dar nacimiento. O sea, una adopción es un proceso voluntario. A partir de la adopción cambia la relación jurídica entre el adoptante, los padres biológicos y la persona adoptada. Por ejemplo, un proceso voluntario puede ser la matrícula de un martillero, de un comerciante. Se publica y a partir de la sentencia ese comerciante tiene matrícula. Perdón, ese martillero, no bien digo, ese comerciante tiene matrícula porque está registrado en el registro de comercio. Entonces, no hay conflicto, pero se les requiere la intervención judicial porque es un proceso voluntario. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que la competencia, o la jurisdicción, perdón, la tienen los jueces? Es una función jurisdiccional cuando resuelve conflictos o cuando no. ¿Por qué? Porque la ley así lo determina y porque lo que pretende la ley es de alguna manera que ya intervenga el juez, porque si bien es voluntario y es una petición extracontenciosa, podría llegar a existir. Potencialmente existe el supuesto del conflicto en algún momento. ¿Mm? Sí. Mira, justo, a Marianela parece que me hubieras leído la mente o yo a vos. Exactamente. Como puede convertirse, porque resulta que está todo bien, pero después nace un conflicto, ya está el juez interviniendo para que lo resuelva. Ya está el juez. También podría ser que un proceso controvertido luego se convierta en voluntario, porque se ponen de acuerdo las partes y presentan una transacción, un acuerdo. El acuerdo el juez lo homologa y la homologación es un acto de jurisdicción voluntaria. Le da efectos al acuerdo y pone fin al proceso. Bien, el proceso arbitral, lo mismo, su finalidad es la resolución de un conflicto de intereses entre dos o más personas ante jueces privados llamados árbitros, siempre que verse sobre derechos disponibles y mediante un acuerdo previo de sometimiento al tribunal arbitral o a los amigables componedores. Acuérdense que puede ser que se sometan a través de una cláusula compromisoria o de un compromiso arbitral. Son las dos formas. Bien, no acuerdo si tengo. El proceso contencioso tiene como objeto una pretensión tendiente a lograr que el órgano judicial o arbitral dilucide y declare mediante la aplicación de las normas pertinentes a los hechos planteados el contenido y alcance de la situación jurídica existente entre las partes. Esto parece nuevo, pero está claro que no es nuevo, ¿no? O sea, encuentran la vinculación con jurisdicción, me imagino. Jurisdicción contenciosa, jurisdicción voluntaria. Procesos contenciosos, que los que expliqué hoy, los de conocimiento, declaración o cognición, cuando el proceso de conocimiento tiene como pretensión dilucidar un conflicto a través de una sentencia que va a declarar el derecho de las partes. Los de ejecución tienen por fin hacer efectivo, lograr el cumplimiento de una obligación que surge de una sentencia o de un laudo y que no fue cumplida voluntariamente habiendo vencido el plazo, o hacer efectivo el cumplimiento de una obligación de dar una suma de dinero líquido, fácilmente liquidable, que surge de un título extrajudicial, como les expliqué, de un pagaré, por ejemplo, o de un cheque rechazado, o de una liquidación de expensas comunes de un edificio de propiedad horizontal, o de un impuesto inmobiliario, o una patente, o el alumbrado, barrio y limpieza. Y los procesos cautelares, su objeto es impedir que pierda eficacia un derecho cuyo... ¿por qué no lo expliqué eso? Ahora que estoy pensando. Cuyo reconocimiento se pretende en un proceso. No es un proceso autónomo, dado que su finalidad es asegurar el resultado de la sentencia que se pretende. Del cautelar hablamos en algún momento, cuando hablamos de jurisdicción, no me acuerdo quién, pero alguien me lo preguntó, y lo conversamos. Los procesos cautelares, claro, no tienen por fin su existencia en sí mismo, sino que se inicia el proceso cautelar para lograr, por ejemplo, a ver, vamos a retroceder. Yo tengo
un proceso donde estoy pidiendo que se condene a una persona a pagar una suma de dinero porque no me pagó con una mercadería que yo le vendí. Sé que esa persona tiene una propiedad, que la propiedad la tiene en venta. Si esa persona vende esa propiedad, desconozco que existan otros bienes. Entonces, ¿de qué me sirve a mí tener una sentencia que lo condene a pagarme 500.000 pesos si no tiene bienes y no la paga? La sentencia se va a tornar incumplible. ¿Cómo me garantizo? ¿Cómo logro garantizar ese derecho hasta que tenga la sentencia? Bien, acreditándole al juez que existe peligro en la demora, porque las personas tienen venta la propiedad, que hay una verosimilitud en el derecho, porque tengo ciertos elementos que acreditan lo que estoy pidiendo, entonces le pido al juez que ordene un embargo preventivo sobre esa propiedad para evitar que la venda sin cumplir con la obligación. O a lo mejor ya tengo una sentencia, porque si tengo una sentencia que está apelada, ya el código me habilita a trabar un embargo. Entonces, el proceso cautelar puede ser un proceso que se inicie en sí mismo para trabar una medida cautelar y luego yo inicio el proceso principal dentro de los 10 días, o puede ser un procedimiento cautelar dentro de un proceso ya iniciado de conocimiento. O de ejecución, cualquiera de los dos. ¿Está Profe, entendido? generalmente se Dime. da antes de que se dicte la sentencia, ¿no? Definitiva. Sí, a veces se da antes y a veces se da después. Para que se dé antes, yo tengo que acreditarle al juez el peligro en la demora y la verosimilitud en el derecho. Tengo que tener ciertos elementos que, si bien el juez no tenga que manifestarse sobre la cuestión, adelantar su opinión, porque si no estaría siempre juzgando y todavía no tengo sentencia, pero tengo que tener ciertos elementos que convenzan al juez de que me puede corresponder o que puedo obtener una sentencia favorable. Entonces, ahí se hace antes. En el juicio, en los procesos de ejecución, con el solo título ejecutivo o con la sola sentencia, ya se entraba un embargo y si fuera una ejecución de sentencia no sería preventivo, sería un embargo ejecutorio. Pero ya con la sola sentencia, aunque esté apelada, aunque no esté firme, puedo trabar un embargo, sin acreditar la verosimilitud en el derecho, del peligro en la demora. Pero si yo no tuviera, o inicio un juicio ejecutivo, inmediatamente me pueden ordenar el embargo. Y si fuera un proceso de conocimiento donde no hay ningún elemento del cual, ningún elemento contundente, como puede haber un documento que tenga fuerza ejecutiva, sino que todo se discute y yo todo lo que reclamo como actor, el demandado lo niega como demandado, tengo que tener alguna forma de manifestarle al juez que tengo una cierta verosimilitud de lo que estoy pidiendo. ¿Mm? O sea, que es más discutido. Después están los llamados procesos cautelares, que los que se llaman las medidas autosatisfactivas, que eso también lo mencionamos, no me acuerdo en qué parte, las medidas autosatisfactivas o la llamada tutela anticipada, que son procesos que por sí mismos, cuando se traba la medida cautelar, cae en sí la necesidad del juicio. Sí, porque yo les había hablado de un caso que había tenido que se había incendiado un negocio y una casa de empanadas, de pizza, qué sé yo, y que se había generado un perjuicio muy grande en todo el edificio, o sea, se incendió. Lo que pasa es que el incendio no llegó a los pisos superiores porque era un sábado al mediodía, estaba lleno de gente, se pudo detectar y se apagó a tiempo. Pero, ¿qué hicimos? Yo, como abogado del consorcio, iniciamos una medida cautelar innovativa, o sea, pidiéndole al juez que no permita al dueño de la casa de empanadas, que no le permita habilitar el comercio de nuevo hasta que no acredite que se están dando todas las condiciones de seguridad. Entonces, con una pericia de un ingeniero en seguridad, se demostró todas las falencias que había, por las cuales cuando tiraban las cajas de empanadas a la parrilla, había grasa en las chimeneas, que van hasta los 4 vientos, supuestamente, y eso se empezó a prender fuego. Pero era
por un problema que no se habían cumplido con las normas de seguridad. Entonces, el juez dicta una medida cautelar donde le ordena al dueño del negocio que hasta que no acredite que están dadas todas las normas de seguridad vigentes y no están dadas todas las garantías, no se podía habilitar en el rubro de pizzería o casa de empanadas. Esa cautelar, en realidad, por sí misma, ya resolvió el conflicto. Ya resolvió. Porque lo cierto es que el negocio no se pudo volver a habilitar de esa manera, porque hacer todo eso que había que hacer, que era lo legal, lo que establece la municipalidad, era muy costoso, entonces le convenía más cerrarlo y poner una casa de ropa, de algo que no necesite tener parrilla. Entonces, la cautelar a veces se convierte en un proceso autónomo. Cuando se cumple con la cautela, ya el objeto del conflicto ya se agota. Y hay otro caso, que es el de un ciclista que participaba en las Olimpiadas y que por una cuestión de un documento no podía tener el pasaporte, no podía salir del país, no me acuerdo qué problema había. Él plantea un proceso de una medida autosatisfactiva, que es un proceso cautelar autónomo, y le pide al juez que ordene que de migraciones lo dejen salir o le entreguen el pasaporte, bueno, no me acuerdo cuál era el problema que él tenía puntual, para poder competir, porque si él tiene que hacer un juicio y esperar tener una sentencia, ya pasaron las Olimpiadas y va a competir en las siguientes. Entonces sale la cautelar. Entonces era importante ya después de estar discutiendo si estaba bien o estaba mal esta traba que le estaban poniendo, o si él ya salió del país y viajó y pudo participar en las Olimpiadas. Entonces cae en abstracto, la cautelar misma agota el conflicto. Ahí los procesos cautelares se convierten en autónomos. En esto que les digo, los que se llaman tutela anticipada o medidas autosatisfactivas, que es una creación doctrinaria, ¿no? Que el Peirano, que es un procesalista, fue el que la llevó adelante. Bien, los procesos de conocimiento, como le dijimos, son procesos plenarios, se dividen en 3 etapas, todos, introductoria, probatoria y decisoria, y la sentencia declara el derecho de las partes. Es una norma individual de conducta obligatoria, inmodificable, irrevocable. Tiene, una vez que queda firme, tiene efectos de ley ¿para quién? Exclusivamente para las partes. La función jurisdiccional da normas individuales de conducta, la función legislativa, normas generales. Bien, procedimiento penal, rápidamente, tiene 2 partes, la investigación penal preparatoria, que es lo que ustedes habrán visto o habrán escuchado más de una vez, el IPP, el IPP. Bien, los sujetos, esto lo vieron en la 5827, el fiscal, que es el que tiene justamente la función de acusar y de investigar, el particular damnificado, que es la víctima, o los familiares de la víctima, el imputado, que es la persona sobre la cual que luego será procesado y algún día podrá ser el condenado, si es que se aprueba que haya cometido un delito, y el juez de garantías. Una vez que ya se terminó con la etapa de investigación, que está en manos del fiscal en Provincia de Buenos Aires, no del juez, como pasaba antes, que el mismo juez investigaba, jugaba, entonces todo quedaba unificado. No, acá el fiscal investiga, el juez de garantías controla que se cumplan las garantías del procedimiento, y una vez que ya se termina con la etapa de investigación, con la IPP, se pasa al juicio oral. El juicio oral entonces se puede dar ante un juez correccional o ante un juez criminal, depende de cuál sea el tipo del delito, y ahí ellos son los que juzgan en base a la investigación que hizo el particular damnificado, el fiscal y a la defensa presentada por el imputado, y ahí se dicta la sentencia en el juicio oral. ¿Está claro? Es una síntesis rapidísima. Procedimiento contencioso administrativo, esto también ya lo vieron, que corresponde a los tribunales contenciosos administrativos, el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por actuación o por omisión, o sea, por no hacer también, en el ejercicio de sus funciones administrativas, los órganos de las provincias, de los municipios, de los centros descentralizados o de otras personas, de acuerdo a lo que dice el código de las normas de procedimiento administrativo. Acá, ustedes tienen, como cuando
les dije, los procesos controvertidos y voluntarios, tienen aclarada la competencia. Esta es la competencia de los juzgados contenciosos administrativos. También serán competentes cuando se trate sobre la actividad de los órganos del Poder Ejecutivo, de los municipios y los demás entes provinciales o municipales, que se presuma que esté realizada en el ejercicio de funciones administrativas y regidas por el derecho administrativo. Procede esta presunción aun cuando se aplique por analogía en normas de derecho privado o principio general del derecho. Porque ustedes saben que por más que rijan las normas de derecho administrativo, siempre el Código Civil y Comercial se aplica supletoriamente. Pero la materia es contenciosa administrativa. ¿Está? O sea que esto es competencia de los juzgados contenciosos administrativos y de las cámaras contenciosas administrativas. ¿Está claro? Acá les pongo algunas características que son importantes para que recuerden. El conflicto siempre está regido por normas de derecho público, por más que supletoriamente también se aplique el Código Civil y Comercial. Debe existir una acción o una omisión en ejercicio de la función administrativa. Eso es fundamental, de un órgano provincial, municipal o un ente descentralizado, que dependa de la administración pública, por supuesto. Rige el proceso ordinario, el sumario o procesos especiales, y todos tienen características propias, si bien todos tienen como base los procesos de conocimiento del Código de Procedimiento Civil y Comercial, o sea, los que usamos en materia civil y comercial. ¿Alguien iba a hablarme? Por último, procedimiento laboral y terminamos, características también, que serían las cuestiones que son competencia de los tribunales de trabajo. Son procesos mixtos que tramitan ante tribunales de trabajo de instancia única, no se olviden de eso. Los trabajadores y los derechos habientes, o sea que serían las personas, los herederos en el caso que el trabajador hubiera fallecido, gozan del beneficio de gratuidad, o sea que todos los procesos laborales, la parte actora que el trabajador o sus herederos que actúen reclamando un derecho, en principio, gozan de lo que se llama el beneficio de pobreza. No tienen que acreditar la carencia de recursos, directamente por el solo hecho de ser trabajadores reclamando haberes o indemnizaciones. El proceso se inicia con la demanda, la contestación y un segundo traslado. ¿Qué significa esto? La demanda la inicia el actor. Se le corre el traslado al demandado, igual que en un proceso de conocimiento civil y de familia. El demandado contesta la demanda, pero de esa contestación de demanda se da un segundo traslado al actor, que el segundo traslado, estos son actos procesales escritos, siempre, el segundo traslado, el actor lo que hace supuestamente es expedirse exclusivamente sobre la documentación que presentó el demandado, cosa que también vamos a ver más adelante que pasa en los civiles. Pero acá, ese segundo traslado ya se extiende también sobre los hechos alegados por el demandado. Es un poquito más amplio. No importa. Acuérdense nada más que la demanda, la contestación y el segundo traslado, en manos del actor, son actos procesales escritos. Después, la prueba, dentro de los medios probatorios, la prueba de informes que se piden por oficio a entes privados o oficinas privadas o públicas, se hace por escrito. La pericial se hace por escrito. Pero después, la prueba testimonial, que es cuando vienen los testigos que son terceros. La absolución de posiciones cuando las partes declaran a pedido de la contraria. Y las explicaciones o ampliaciones que los jueces puedan pedir a los peritos se hacen dentro de un juicio oral, que es lo que se llama audiencia de vista de causa, que se hace frente a los tres jueces. O sea, por eso se dice que es mixto. La primera parte es escrita, la segunda parte es oral. Además, otra característica muy importante que se da en los procedimientos laborales es que hay audiencias de conciliación frente a los jueces que se dan en distintas etapas del proceso. Una es antes de la audiencia de vista de causa. Bien. ¿Está claro? ¿Preguntas? El otro día surgió una duda cuando hablábamos en el repaso de la anterior clase. A ver, ¿es de este tema o...? No es de este tema. A ver. Bueno, espera, antes que me preguntes eso, quiero
a ver si alguien tiene alguna pregunta de esto. Espérate un segundo. ¿De esto alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. De familia no vemos nada, ¿no? Porque está en el programa, la estructura de los de familia, solamente los 4. Sí, no, pero nada más que lo que vimos. Bárbaro, gracias. No, nada más que lo que vimos. Después vamos a ver, lo demás ya se verá cuando veamos los procesos en la parte que sigue del programa. Para el parcial, en base a lo que vimos en clase, por eso ahí les hice el cuadro, les hice el PowerPoint lo más explicado posible, porque justamente para que no tengan que entrar a ustedes a investigar y estudiar los procesos y que ya se van a la bolilla 7, que no entran en el parcial. Por eso lo traté de hacer como para que les sirva de material de estudio. ¿Alguna otra pregunta? Bien, no sé quién me estaba preguntando algo de otro tema que había surgido, de otra materia, de otra bolilla. Yo, Sí, Aldana, Aldana. la otra vez surgió una duda sobre el tema de los fallos plenarios, si sería una función propia o impropia del Poder Judicial. No te escuché la primera parte. ¿Cuál? Si es función Los fallos plenarios. ¿Se propia o escucha ahí? impropia. ¿Los fallos plenarios serían una función Bien. propia o impropia del Poder Judicial? No, no, es una función propia el fallo plenario. Es una función propia. Porque ¿qué hacen los jueces? Están resolviendo un conflicto concreto. Ustedes piensen que en el fallo plenario lo que hacen los jueces es dictar una sentencia en un caso concreto para resolver lo que ocurre en un proceso, pero se reúnen todos los jueces de todas las salas. ¿Por qué? Porque ha existido interpretación contradictoria de una misma situación jurídica en distintas salas. Entonces, a pedido de la parte del proceso o por decisión de los mismos miembros de la Cámara, se reúne la Cámara en pleno y dicta un fallo plenario para ese caso puntual. O sea, que ese ejercicio de función jurisdiccional clarísima. Lo que pasa que por sus efectos, como esa sentencia no solamente va a tener efectos con respecto a los sujetos, a las partes, sino que además va a ser obligatoria para las salas de esa Cámara de Apelación y para los jueces de primera instancia, de los cuales esta Cámara sea Tribunal de Alzada. Vamos a dar cuenta en el caso concreto, tenemos el Mar del Plata, ¿no? Les planteo un caso hipotético que no sé si, creo que no ocurrió, pero que podría haber ocurrido. Hay la ley 15.172, una ley de la provincia de Buenos Aires, que se dictó ahora con el tema del marco de la pandemia y del aislamiento, suspende varios procesos hasta el 30 de septiembre. Hubo muchos planteos de inconstitucionalidad, porque si bien el origen es la vivienda única, por ejemplo, dice que suspende los juicios de ejecución de expensa y no aclara que es vivienda única. Entonces muchos jueces suspenden todos los juicios de ejecución de expensa, aunque sean de una cochera o de un local, o que sea de una casa de veraneo, de un departamento de veraneo. Entonces se han planteado muchas inconstitucionalidades con respecto a esto, o inaplicabilidades de ley. Entonces, por ejemplo, una sala dice que la ley no es aplicable en el supuesto que el bien que debe expensas es una cochera. Pero otra sala dice que la ley es aplicable para todos los supuestos porque no hace aclaración, por lo tanto se entiende que no está limitado a vivienda única. Entonces, esto igual es un tema que se termina la ley, la vigencia de la ley y ya está resuelto, pero si fuera un tema más complejo, ¿qué hacemos? Entonces, yo sé que si cae en la sala 1 me dice una cosa y si cae en la sala 2 me dice otra. Entonces, es totalmente opuesto. Entonces, esa jurisprudencia contraria, controvertida o contradictoria, genera de alguna manera inseguridad jurídica. Pues entonces a mí me conviene buscar alguna causal para recusar a algún juez para evitar que vaya a la sala que hoy me va a salir en contra sabiendo que una me va a salir a favor. Entonces puedo pedir un fallo plenario. O las mismas cámaras decir, bueno, vamos a resolver en este caso concreto si es aplicable o no la ley a este supuesto, lo vamos a resolver entre los 7 jueces. Y se resuelve, y sacan un fallo plenario.
Y el fallo plenario dice que en los supuestos que no sea vivienda única la ley no es aplicable. Les estoy inventando porque no ocurrió esto, lamentablemente, pero les explico un caso inventado para que entiendan. Entonces, este fallo plenario se dicta en el marco de mi proceso. Es una sentencia. Ejercicio de la función jurisdiccional a pleno. Es una norma obligatoria para las partes del proceso en el cual yo intervengo. Pero tiene otros efectos. Y en cuanto a estos efectos, sí se puede decir que el efecto es un efecto más asimilable a la función legislativa. ¿Por qué? Porque es una jurisprudencia obligatoria. Entonces, los 16 juzgados civiles y comerciales, los 3 juzgados de paz, que son los que manejan la competencia en este tema puntual, y las 3 salas de la Cámara de Apelaciones van a tener que aplicar este criterio en todos los supuestos, de que la norma no se aplica cuando no es vivienda única, por ejemplo. Y si fuera un tema de otra naturaleza, también sería fallo plenario obligatorio, ¿también para quién? Para los juzgados de familia, que acá no, porque los juzgados de familia no, o sea, no es una materia de familia, pero si fuera una materia que pudiera ser algo vinculado con una interpretación de cómo se interpone un artículo, por ejemplo, ¿no? O de lo que es la expresión de agravios, podría ser norma obligatoria para las 3 salas, para los 16 juzgados civiles y comerciales, para los 3 tribunales, para los 3 juzgados de paz y para los 6 juzgados de familia. Entonces, los efectos, al ser una norma obligatoria, tiene como una naturaleza legislativa, pero la realidad es que es una función jurisdiccional. ¿Mm? Claro, yo lo había entendido como que era una función Claro, propia del Poder Judicial, porque por las características que tenía. porque es una función jurisdiccional. Porque ¿cuál es la función propia del Poder Judicial? La jurisdiccional. Y si está resolviendo la Cámara un conflicto intersubjetivo de intereses, aplicando la norma al caso concreto, en carácter de tercero imparcial, dictando una sentencia que adquiere la calidad de cosa juzgada, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué función? Jurisdiccional. Claro. ¿Y la doctrina legal entraría también? La doctrina legal... ¿Qué pregunta? Sí, a ver. Y la doctrina legal sería lo mismo, si es una sentencia. Sí, pero por eso estoy emanada de pensando una- que la doctrina legal, sí, porque se dicta en el marco de una sentencia que resuelve un conflicto, sí. Lo que pasa, que, a ver, ¿qué es lo importante que tienen que evaluar ustedes de esto? Que se hace en el ámbito de la función jurisdiccional, por lo tanto es una función propia del Poder Judicial, de la Corte o de la Cámara, de la Suprema Corte o de la Cámara de Apelaciones. Pero los efectos, al convertirse en una jurisprudencia obligatoria o en una aplicación obligatoria, hace que por los efectos tengan una naturaleza de un acto legislativo también. Eso, ahí es donde puede dar lugar a la confusión. Claro, Pero yo es porque ejercicio de preguntaban, función propia jurisdiccional. claro, yo porque si lo preguntaban como que, Expliquen eso. claro, estaba como que no sabía bien. O sea, a ver, porque los efectos son más extendidos que una norma individual de conducta. Pero también voy a hacer una aclaración que es importante. Si la Cámara de Apelaciones, por ejemplo, de Mar del Plata dice que, por ejemplo, hubo un fallo plenario que era quedó en desuso, pero hubo un fallo plenario que establecía que no se podía aplicar una tasa de interés mayor al 2,5, al 2% mensual, de interés punitorio. Pero eso estaba en el marco de un proceso. Si vos tenías un conflicto y debías plata y habías pactado el 3% y eso no iba al juicio, vos no podías decirle, no, hay un fallo plenario que dice que la tasa de interés no puede exceder el 2%. Porque entonces yo, ¿qué te contestaría? Bueno, ese juicio. Para que o sea, si vos no estás en un juicio, no es una ley, no es una función legislativa. Tiene una naturaleza que se extiende del proceso, pero que va a ¿qué? A otros procesos. No va a las relaciones jurídicas extraprocesales. Van a los procesos dentro de
ese ámbito, dentro de ese departamento judicial, donde se planteen esas cuestiones, o sea, dentro de los juzgados para los cuales la Cámara es tribunal de alzada, nada más. Por eso no podemos decir que es una función legislativa, porque no es tan extendida. ¿Está claro? Sí, quedó claro, gracias. Sí, es una función propia, exactamente. Aldana, que eso igual ya lo habíamos visto. Bien. ¿Alguna otra cosa, alguna pregunta que haya quedado? El otro día creo que Luisina ahí se los puso después, porque me parece que cuando alguien le había hecho una pregunta de declinatoria inhibitoria y terminó la clase y me dice, ay, les dije al revés de declinatoria inhibitoria, o le quedó la duda que se los había dicho al revés. Así que bueno, la declinatoria es la excepción de incompetencia que planteo ante el juez que conoce el proceso. La inhibitoria es la que planteo ante un juez competente en razón de materia, grado y turno, pero de otro departamento judicial, porque es el que para mí es el competente. Esa es la inhibitoria. No donde tramita el proceso. A ver, por los efectos se podría entender que podría ser una función de naturaleza legislativa, ya que se extienden a otros sujetos que no forman parte del proceso. O sea, es una norma individual de conducta con efectos a todos los procesos posteriores que se inician. Eso sería, Andrea. Sí, chicos, no hay problema. Algunos me dijeron que había alguien que tenía problema porque trabajaba el viernes a las 3 de la tarde, que es la hora de fecha del parcial. No sé si está acá presente. Bueno, nos extendimos, pero por lo menos recuperamos un poco el tiempo perdido. Chicos, a ver, para el viernes, entren puntual, entren antes al campus, porque a las 15 puntual se abre el parcial y a las 16 puntual se cierran, o sea que si ustedes no lo enviaron, se cierra solo, se envía solo. Si ustedes lo quieren enviar antes, lo pueden enviar antes, o sea, pero acuérdense de enviar antes de cerrar el campus. Si tienen algún problema, cualquier cosa, nos escriben a través del campus, que nosotros tenemos los mensajes, vamos a estar en línea todos los docentes. Las 3 comisiones rinden a la misma hora, en el mismo momento, pero son exámenes distintos, cada uno pero tienen la misma estructura. Nada, piensen, concéntrense, razonen, y si tienen dudas de acá a las clases, bien, ahí tenemos que evaluar si van a empezar al día siguiente del recuperatorio o van a empezar ya la semana del recuperatorio. O sea, la primera semana no. O sea que el parcial es el 9. Claro, ustedes el 23 es el recuperatorio. El 16 hacemos revisión de exámenes. Si bien ustedes van a tener, la van a tener a la vista antes, el 16 digamos que se va a publicar las notas y van a tener, vamos a hacer una clase en el horario de cursada de revisión. Bueno, después les digo cuál es el horario. El 23 es el recuperatorio. No sabemos si las clases, tengo que hablar con el titular, si las clases empiezan el 19 o el 26. Y bueno, estamos en contacto, usen el foro, que para eso está, que así si surgen preguntas y demás las van formulando por ahí, y si no, ya nos vemos el viernes, bueno, no nos vemos, pero vamos a estar todos conectados el viernes a las 15. ¿Alguna otra cosita? ¿Nada? Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Que tengan buen día y estamos en contacto. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Saludos a todos.